Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranata Class. Estoy con una gran amiga, dueña de casa aquí en Maranata Class. A todos les fascinan los capítulos que está la Javi, tienen más reproducciones, likes, comentarios, vistas. Así que feliz y contento de que estés conmigo en la lección número 9, la ley de Dios. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Siempre es un gusto volver a Maranata, ¿cierto? Class. Así que feliz de poder estar en un nuevo repaso de la lección. Ahora, cierto, con un título interesante, la ley de Dios. Sí. Pero hay que orar. Hay que orar. Dale, Lo Javi. primero es lo primero, así que vamos a orar para que el Señor nos acompañe en el repaso de esta lección. Oremos. Padre amado, te agradecemos porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos seguir entendiendo tu amor, tu bondad y tu cuidado con nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Javi. Estamos esta semana estudiando el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo. Seguimos ahí a través del desierto, la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo llega a los pies del monte Sinaí, un momento épico en la historia del pueblo. Yo creo que esta semana el pueblo se convierte en el pueblo, en la nación de Dios. Sí, de hecho lo vemos, ¿cierto?, a través de las leyes que generalmente regulan una nación, empiezan a dar moldes, ¿cierto? Y es interesante, una identidad, y es interesante cómo el Señor, a través, ¿cierto?, de todo lo que hemos visto anteriormente, también va conduciendo al pueblo para prepararse y estar ok para este momento. Yo creo que cuando vimos, ¿cierto?, en el repaso que íbamos a estudiar Éxodo 19 y Éxodo 20, dijimos, esto nosotros lo sabemos, ¿cierto? Nuestro caballito de batalla, cuando alguien nos pregunta algo, nosotros, Éxodo 20. Así que vamos a profundizar un poquito, ¿cierto?, en lo que dice Éxodo 19, pero también en Éxodo 20. Y lo primero que nos presenta la lección esta semana es que el pueblo tenía que estar preparado. No es llegar y recibir la ley de Dios, no es llegar y recibir la salvación de Dios a través de la ley, la restauración del pecado, sino que el pueblo tenía que estar preparado. Preparado para recibir la bendición de Dios a través, ¿cierto?, de estas enseñanzas que, y lo vemos, ¿cierto?, en algunas partes de la ley, el Señor le estaba recordando cómo en realidad siempre tuvo que haber sido. Y es interesante este punto porque nosotros no podemos dejar de lado, ¿cierto?, el contexto de esto, que tiene que ver con un pueblo que viene, ¿cierto?, saliendo de la esclavitud. Le damos gracias a Dios por eso, ¿cierto?, porque ya no estaban siendo esclavos. Sin embargo, junto con la esclavitud también se asociaba a 400 años aproximadamente de haber estado ahí. Generación tras generación, insertos en una cultura que tenía dioses para todo y que tenía dioses, ¿cierto?, por montones. Entonces Dios tenía que recordarles nuevamente quién era su Dios. Y no tenía que quedar ninguna duda, Javi. Y al Señor le gusta eso, llegar a situaciones límites donde no haya espacio para incertidumbre, para oye, tal vez, oye, quizás no. Dios es soberano y a través de esta preparación que le pide al pueblo, ¿verdad?, a través de Moisés, el Señor se muestra con gran poder. Tanto poder, Javi, que se asusta el pueblo. De hecho, lo conversábamos, ¿cierto? Y es interesante porque, hablando del contexto y todo lo demás, nosotros vemos que ellos ya estaban involucrados, ¿cierto?, con las costumbres de otros. Y tú mencionabas algo importante, y es que el pueblo tenía que estar preparado. Y para esa preparación, ¿cierto?, el Señor ahí les da un espacio en el monte Sinaí. Es decir, llegan ahí, ¿cierto?, para poder posicionarse, pero también para estar listos y dispuestos para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, es interesante ese punto, y lo decíamos también, porque escuchar la voz de Dios debería ser siempre un privilegio, algo que nos cause profunda paz y tranquilidad. O algo natural en nosotros, pues debemos estar acostumbrados a interactuar con Dios, a escuchar su voz, nosotros a hablar con Él. Y había un personaje que sí estaba acostumbrado. Totalmente. De hecho, este personaje se caracteriza porque había una dificultad, le iba a consultar al Señor, tenía reuniones con el Señor. Y qué maravilloso es pensar que a través del ejemplo de Moisés, ¿cierto?, podemos encontrar a alguien que en medio de la dificultad, de los problemas, de la incertidumbre, de qué va a pasar en el futuro, no lo sabíamos, pero él confiaba en que la dirección de Dios era todo lo que necesitaban. Y es lo que nosotros también necesitamos, ¿cierto?, recordar hoy. Podríamos decir entonces que Moisés estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y esa es la primera invitación, querido amigo. ¿Estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios? Es el primer llamado de esta semana. El Señor, ¿cierto?, nos da espacios, momentos donde nosotros podemos nuevamente buscar ese sentir. Buscar, ¿cierto?, y prepararnos para estar dispuestos
y con todo el espíritu necesario, ¿cierto?, para escuchar la voz de Dios, no como truenos, no como fuego, no como algo que nos cause miedo, ¿verdad? Todo lo contrario, sino que nos inunde nuestro cuerpo, nuestra alma de paz. Sí, el pueblo de Israel no estaba listo y le pidieron a Moisés, ¿verdad?, que él fuera y bueno, lo que Dios te diga nosotros vamos a hacer. Y entonces Moisés es el representante del pueblo ante Dios para recibir la ley de Dios. Nuevamente, y aquí destacar el liderazgo impresionante de este siervo del Señor, de Moisés, de estar dirigiendo, ¿cierto?, a este pueblo, 2 millones de personas, por lo que algunos ciertos historiadores nos dan a entender, no menor, y él muchas veces también, ¿cierto?, y después lo vamos a revisar por ahí, ¿cierto? Jetro, incluso su suegro, le dice, oye, te tengo un consejo, yo sé que tú... pero tienes que también estar dispuesto a recibir ayuda, porque era mucho para Moisés. Sin embargo, el Señor le había dado, ¿cierto?, este protagonismo a él, este liderazgo para poder también favorecer al pueblo de Dios. Pero, ¿sabes? En la lección, yo decía, ¿será que Dios tiene red flags? Yo decía así como los jóvenes cuando dicen banderita roja, cuando sabemos, ¿cierto?, y invitamos hasta la segunda invitación a que si tienen red flags en algunas, ¿cierto?, relaciones interpersonales puedan estar atentos. El Señor quiere que ustedes sean felices. Pero ¿será que cuando escuchamos la lección que tenemos un Dios celoso se refiere a esos celos como de una red flag? ¿Será eso? Yo creo que la lección nos dejó bastante claro lo importante que es Dios para nosotros. Yo creo que esa es la clave de los primeros por lo menos 4 mandamientos, Dios y el hombre, Dios y su pueblo y la relación que Él tiene con nosotros. ¿Es celoso Dios? Buena pregunta dejaste, Javi, buena pregunta. Sí, yo creo que sí, Dios tiene un celo especial. Un celo diferente. Sí, un celo que escapa, ¿cierto?, a lo mejor de nuestra comprensión, nuestro entendimiento, pero es un celo, ¿cierto?, que tiene que ver también con nuestra vida y nuestro bienestar. Uh-huh. Es decir, el Señor es celoso, pero porque en ese celo, ¿cierto?, quiere establecer un pacto con cada uno de nosotros para que nos vaya bien. Y de hecho lo menciona, o sea, esto no solo te va a alcanzar a ti, sino que también le va a alcanzar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, si tú estás de mi parte, en mi pacto, yo te voy a bendecir. Si tú estás conmigo, te va a ir bien. Y la verdad es que, como tú también lo mencionabas, Javi, en el contexto que estaba el pueblo, este pueblo que se estaba transformando, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, habían dioses para todos. Entonces había que dejar absolutamente claro, preciso y conciso que solo hay un Dios, y era el Dios del pueblo de Israel, nuestro Dios. Nuestro Dios también, Dios. ¿Verdad? Y es por eso que los mandamientos comienzan de esta forma. Justamente exaltando, ¿cierto?, esta dedicación, o más que dedicación, observación, ¿cierto?, y culto a un solo Dios. Uh-huh. A este Dios que es capaz de todo y que, si lo decimos así abiertamente, no necesitamos más, solamente un Dios, ¿cierto? En la persona, por supuesto, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios quería recordar, ¿cierto?, la importancia de que en este pacto Él quería ser su Dios. De ahí esta pregunta, ¿cierto?, de ¿es un Dios celoso? Bueno, sí, porque Él quiere solamente que tengamos esa relación estrecha de Dios y criatura solamente con Él. Además que Él sabe que esa relación es la que sirve, es la que vale, es la que cuenta, es Dios y el hombre. Y no se necesita a nadie más, no necesitamos a nadie más. De hecho, y la lección también lo dice, y para ir como avanzando un poquito, Javi, Jesús también fue importante, ¿verdad?, en revalidar o validar la ley de Dios. Justamente, jamás con una actitud de minimizar lo que su padre había dicho ahí, ¿cierto?, desde los tiempos de Moisés, en esta preparación en el monte Sinaí, con la entrega, ¿cierto?, de estas tablas de la ley. Nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, como jóvenes adventistas, que hay personas que buscan al Señor de todo corazón, pero necesitan también volver a recordar que la ley de Dios permanece para siempre, que la ley de Dios está dispuesta para hacer también un pacto en tu vida junto con el Señor. Y qué importante es recordar nuestra visión de la ley, ¿cierto? Y de hecho, esto es importante con nosotros como jóvenes, porque a veces nosotros decimos, oye, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer... Y es como la ley del no, ¿cierto? Es como no. Y cuando nosotros escuchamos no, nos parece algo bien negativo. Pero si nosotros profundizamos, de hecho a nivel social, las mayores, ¿ciertos?, problemáticas que tiene el mundo hoy es porque hacen lo contrario a lo que aquí el Señor nos invita a hacer. Y nos puede dar para analizar mucho más y otro tema, que por tiempo no vamos a indagar. Pero lo cierto es que si nosotros fuéramos a la ley de Dios ahí en Éxodo 20, realmente nos daríamos cuenta que muchos, por no decir todos, los problemas de la humanidad se terminarían si fuéramos obedientes a esta ley.
Sí, y es lo que nosotros nos han enseñado desde que entramos a la iglesia, ¿verdad? Y a veces la enseñanza que recibimos no es la correcta o está un poquito ahí tergiversada. Yo creo que es un tema muy interesante a discutir el sábado en el repaso, querido amigo, que puedan ustedes ahí conversar con el espíritu que se escribió la ley, bajo qué concepto se escribió la ley, y a veces, ¿verdad? Nos vamos mucho al no. Pero también fue escrita con redención, con amor, con misericordia y mostrándonos a un Dios todopoderoso. Un Dios que también quiere, ¿cierto?, que tengamos esta veneración solo por Él, exclusivamente por Él, pero que eso también impacta en nuestra comunidad. Es decir, nosotros como hijos de Dios, al estudiar la ley, no deberíamos ser personas que, ¿cierto?, se alejen de los otros. Todo lo contrario, la ley está para hacernos mejores personas gracias a Cristo, porque solamente la gracia de Cristo nos salva. Eso es verdad, la ley es un camino, un espejo que nos enseña a mirarnos y qué debemos hacer, pero lo único que nos salva, ¿cierto? Y a lo mejor aquí estoy aclarando la duda de muchos que pensarán, oye, estos piensan que se van a salvar por guardar el sábado. No, nosotros sabemos que la ley no nos salva solo la gracia de Cristo. Así es. Pero cuando conocemos la gracia de Cristo y por consiguiente somos obedientes a Él, fieles a Él, porque Él también lo fue primero con nosotros, nuestra actitud con Dios y con el mundo no es igual a cuando no conocíamos al Señor y su ley. Y eso es importante, es muy importante, porque el Señor nos recuerda. Y antes de que nos da la ley, Él incluso nos menciona, acuérdate, yo que te saqué de Egipto. O sea, también dice, tú vas a hacer tu parte, pero yo también hice la mía. Uh-huh. Oye, Javi, nos dejaste introducidos a la lección de la próxima semana, que es el sábado. Queridos amigos, vamos a estudiar y profundizar en esta señal, que es el día de reposo, que tenemos mucho para estudiar en eso. Así que muchas gracias por acompañarnos, Javi, gracias también. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo de Maranata Class. Chao.